Saludos cordiales a todos. Hoy voy a hablar sobre los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador aplicados a la educación intercultural. Objetivo: valorar y promover la integración de los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en la educación intercultural para fortalecer la identidad cultural y fomentar un desarrollo sostenible y equitativo. Ecuador es un país increíble, diverso, tanto en su naturaleza como en sus culturas. Aquí conviven muchos pueblos indígenas, cada uno con sus propias tradiciones y saberes ancestrales, transmitidos de generación en generación. Estos conocimientos que abarcan desde la agricultura y la medicina tradicional hasta la cosmovisión y el cuidado del medio ambiente son elementales para la identidad de cada comunidad. En el ámbito educativo, estos saberes ancestrales son primordiales para construir una escuela que realmente respete y valore la diversidad cultural. Integrar estos conocimientos en el currículo no solo fortalece la identidad cultural de los estudiantes, sino que también les proporciona una comprensión más profunda de su entorno y de su papel en el mundo. Además, al incorporar los saberes ancestrales en las aulas, se promueve un aprendizaje más significativo y relevante para los estudiantes. En lugar de simplemente memorizar información abstracta, los estudiantes pueden conectar los conceptos académicos con sus propias experiencias y conocimientos culturales. Esto no solo facilita la comprensión, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. En la actualidad, los conocimientos ancestrales son poco conocidos y se ha debatido mucho sobre cómo incluirlos en la educación. Algunos investigadores, como Uribe Pérez 2019, han demostrado que usar un enfoque intercultural en las clases ayuda a los estudiantes y profesores a desarrollar diferentes habilidades. Otros, como Hinojosa Becerra y Polibio Chalá 2021, han estudiado cómo se aplica la educación intercultural bilingüe en el sur de Ecuador y han encontrado preguntas importantes que debemos analizar. Desde siempre, los conocimientos ancestrales han sido parte de la vida diaria, especialmente en países como Ecuador. Antes de que llegaran los colonizadores, la gente tenía conocimientos ancestrales que pasaban de padres a hijos y que todavía usamos hoy en día, sobre todo en la educación. Algunas personas piensan que los conocimientos ancestrales solo deben enseñarse en la educación intercultural bilingüe. Esto ha causado problemas porque algunos creen que este tipo de educación no es suficiente y que solo sirve para contentar a los pueblos indígenas. La idea es que los conocimientos ancestrales se enseñen en todas las escuelas de Ecuador, empezando por los niños más pequeños para que aprendan sobre la cultura andina sin dejar de lado la ciencia. Queremos que todos los ecuatorianos conozcan los conocimientos ancestrales y que la ciencia les ayude a desarrollar sus habilidades. Es importante que todos los ecuatorianos transmitamos estos conocimientos a las nuevas generaciones, porque un país con muchas culturas necesita conocer sus raíces para seguir creciendo. Como dijo Jamioy Muchavisoy 1997, los niños y jóvenes aprenden de sus familiares y ancianos, y esto les ayuda a sentirse parte de su comunidad.
Llamamos saberes ancestrales a los conocimientos de personas que han mantenido sus costumbres y tradiciones sin dejarse influenciar por ideas externas. Estas personas respetan la vida a su alrededor y buscan el bienestar a partir de sus experiencias. En Ecuador se considera que los pueblos indígenas son los principales portadores de estos saberes, aunque representan una pequeña parte de la población. Es importante compartir esta sabiduría en las escuelas porque vivimos en una sociedad que imita a otras y se enfoca en la tecnología sin valorar el conocimiento local. Por eso los saberes ancestrales no se consideran un conocimiento científico, ya que no se han difundido ni se ha practicado ampliamente. Con el tiempo, pocas personas han mantenido esta sabiduría y los espacios para visibilizarla en las comunidades indígenas son limitados. Aunque Ecuador aún conserva esta diversidad de sabiduría ancestral en los pueblos indígenas, es necesario aprovechar formalmente en la educación, no solo en el sistema de educación intercultural bilingüe, sino en todo el Ministerio de Educación y sus identidades a nivel nacional. El cambio de una sociedad se basa en su conocimiento, el buen uso de sus recursos, su diversidad étnica, cultural, lingüística y su ecosistema. Debemos hacer ciencia a partir de nuestras experiencias, tomando los saberes externos como un complemento. Suárez Guerra, 2019. En Ecuador existen dos sistemas educativos, el hispano y el intercultural bilingüe. El sistema hispano tiene más estudiantes porque la mayoría se identifican como mestizos y no se sienten atraídos por las instituciones interculturales bilingües. La educación intercultural bilingüe es vista como inferior debido a la falta de contenido sobre sabidurías ancestrales en su plan de estudios. La sociedad e incluso algunas comunidades indígenas tienen ideas preconcebidas sobre lo que se enseña en estas instituciones, desvalorizando el aprendizaje del idioma quichua y las prácticas ancestrales. La educación hispana y la bilingüe no deberían estar separadas, sino fusionarse para enriquecer el conocimiento de los estudiantes. Las sabidurías ancestrales deberían ser consideradas como conocimiento general ecuatoriano sin disminuir la importancia del conocimiento occidental. Para entender las sabidurías ancestrales, primero hay que comprender el significado de cada palabra en el mundo andino. La cosmovisión se refiere a la forma en que vemos el mundo, no solo lo visible, sino también lo que vivimos. Según Cruz Pérez, 2018, la cosmovisión andina es el entorno natural y social de los pueblos indígenas, su interacción con el ecosistema, el respeto a la vida y la diversidad y la búsqueda de un mundo sano con bienestar colectivo y reciprocidad. El hombre tiene el rol de promover la convivencia armónica con plantas, animales y montañas, respetando el tiempo y el espacio y admirando el agua, el aire, el sol, la tierra y el fuego que dan lugar a cultos y rituales. Runa Kai, Otavalo, 2011. La cosmovivencia se refiere a las experiencias que tenemos desde el nacimiento, aprendiendo el significado de nuestro mundo y buscando sentido a las actividades diarias en función del ecosistema. El Ucupacha es el mundo de los muertos y lo invisible donde todos iremos algún día. El Keipacha es el presente
lo tangible y lo que vivimos. El Hanan Pacha es el mundo celestial habitado por los dioses como el Taita Inti y la Mama Kindia. La cosmovisión y la cosmovivencia andina están unidas, ya que es necesario conocer la percepción del mundo andino para adquirir experiencias que permitan al individuo conocerse y asimismo actuar en armonía con su entorno. Según Walsh 2012, para los pueblos indígenas no solo se trata de cosmovisión, sino de cosmovivencia, que significa convivir en armonía y respeto con el mundo. Para crear una educación inclusiva debemos considerar tanto las capacidades diversas como los conocimientos diversos y aprovechar las sabidurías ancestrales como punto de partida para mejorar la educación en Ecuador, superando las perspectivas convencionales y creando nuestro propio conocimiento científico a partir de lo que ya sabemos. El sol Taita Inti es importante en el calendario andino, marcando las 4 celebraciones principales en Ecuador. Antiguamente el sol era una brújula ancestral para orientarse en el tiempo y espacio. Hoy la tecnología ha opacado estos saberes de supervivencia que la escuela ha olvidado. Para entender los equinoccios, los ancestros marcaron líneas en la tierra para seguir el movimiento del sol y diferenciar el día de la noche. Usando la sombra de un objeto para determinar días, meses y años. Mineduc 2018. El 21 de marzo, Musugnina o Año Nuevo Andino, se celebra el florecimiento o el Pacao Raimi, agradeciendo a la tierra y el sol por los alimentos cosechados. El 21 de junio, Inti Raimi o Fiesta del Sol, se celebra el retorno del Taita Inti con bailes y rituales. El 21 de septiembre, Kuyan Raimi, se celebra la fertilidad, aludiendo a la mujer y a la tierra, siendo tiempo de sembrar. El 21 de diciembre, Capac Raimi, se celebra el nuevo periodo de siembra del maíz y la transición de etapas de vida. Contando las sombras de equinoccio a equinoccio se obtienen 365 días del calendario andino. Las instituciones educativas hispanas carecen de estos conocimientos y las interculturales bilingües solo celebran el Capau Raimi y el Inti Raimi como tradiciones sin significado, ya que los docentes no transmiten la cosmovisión andina a sus estudiantes. La etnoeducación busca una educación que se adapte a todos, valorando la diversidad cultural y lingüística. Aunque se piensa que cumple con las normas de Ecuador, le faltan recursos materiales y profesores con experiencias en las culturas de cada grupo étnico. La innovación en la enseñanza se basa en usar los conocimientos diversos de cada lugar, creando materiales nuevos y fortaleciendo la lengua materna y las tradiciones ancestrales como parte del Summa Causai. UNICEF 2020. Los etnoeducadores deben usar sus conocimientos en el contexto local, investigar y proponer formas de enseñanza con los recursos de la comunidad, entendiendo cómo las costumbres de cada cultura influyen en el rendimiento escolar. Se busca incluir las tradiciones ancestrales en el plan de estudios, cambiando los materiales tradicionales por herramientas adaptadas
al contexto para aprovechar lo que ya tenemos. Aunque se asocia con los indígenas, la cosmovisión andina también influye en los afroecuatorianos. La discriminación racial se ve en la exclusión de temas afro en la educación. OEI 2020. Se proponen cambios en el plan de estudios y en el Plan Nacional de Educación para solucionar los problemas del modelo educativo actual en Ecuador. La forma en que pensamos y actuamos está influenciada por una visión eurocéntrica, donde se imita y se idealiza lo extranjero, lo que nos convierte en un país colonizado que solo copia conocimiento en lugar de crear lo suyo propio. La colonización es un tema polémico, con algunos cómodos con esta situación y otros buscando un cambio radical en la sociedad, la política, la economía y especialmente en la educación, que es clave para el desarrollo del país. Se cree que la élite tiene la mejor educación con modelos pedagógicos extranjeros que no siempre se adaptan a las necesidades de los estudiantes ecuatorianos. En lugar de idealizar lo extranjero, se propone fusionar estos modelos con los contextos y recursos locales para mejorar la educación en general. En el ámbito científico hay pocas investigaciones originales realizadas en Ecuador. La educación latinoamericana a menudo se limita a replicar contenidos y a enseñar a obedecer, lo que permite el control y la influencia sobre el pensamiento de las personas. Lara Delgado, 2015, propone pedagogías decoloniales como procesos para recuperar la humanidad frente a las estructuras impuestas por la globalización. La pedagogía decolonial busca fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, permitiéndoles decidir qué quieren aprender y promoviendo la curiosidad por la historia y los conocimientos propios. El objetivo es formar científicos e investigadores capaces de hacer descubrimientos en su propio territorio, eliminando la sobrevaloración de los logros extranjeros y valorando los propios, destacando la importancia de la descolonización en la educación. Caday Coronel, 2023. En Ecuador, con 14 pueblos y 18 nacionalidades, cada uno con su propia lengua, el quichua chimi es la más hablada entre los pueblos indígenas andinos. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe busca potenciar la lengua materna, destacando el rol del docente en lingüística. El multilingüismo significa usar varios idiomas como recursos pedagógicos, aunque faltan profesionales políglotas. Se sugiere que la educación gestione mentores para apoyar a los docentes en lenguas como inglés, francés o alemán. El translingüismo es una metodología que promueve la convivencia armónica de lenguas, compartiendo y aprendiendo de cada cultura. En escuelas interculturales bilingües rurales, donde los estudiantes hablan español y quichua, se podría aplicar esta metodología agregando otros idiomas y culturas de forma natural. Se visualiza el translingüismo como una
metodología que influye los saberes previos y los repertorios lingüísticos con que ya cuentan los estudiantes con el propósito de aprender la nueva lengua. Mondón y Ramírez y Barros, Bastidas, 2022. Es crucial visibilizar el conocimiento de otras lenguas en el contexto educativo, aprovechando sus beneficios académicos y profesionales. La responsabilidad de convertir las escuelas rurales en multilingües recae en la entidad competente y en los docentes, quienes deben capacitarse constantemente. Aunque existen políticas educativas del MOSEIT, es necesario implementarlas con proyectos pilotos que formen al personal docente en translingüismo, buscando una educación pública y plural de calidad. El currículo es un documento guía del Ministerio de Educación que indica cómo, qué y con qué enseñar, estableciendo el perfil de salida de los estudiantes. Sin embargo, el currículo hispano o de educación regular presenta fallas en la educación la aplicación de su metodología, ya que los docentes siguen usando pedagogías tradicionales. Se necesita fortalecer el currículo con contenidos significativos que eduquen tanto el conocimiento tradicional como el transversal. Arroyo Preciado, 2021. El currículo de educación intercultural bilingüe añade materias como lengua y literatura de la nacionalidad, etnomatemática y etnohistoria, adaptándose a las necesidades de cada cultura indígena. Esto cumple con el artículo 57 de la Constitución 2008, que busca fortalecer la educación intercultural bilingüe con calidad y diversidad cultural. Este currículo exige al docente satisfacer las necesidades de los estudiantes de estas instituciones. En comparación, solo la educación intercultural bilingüe busca una transversalidad de enseñanza-aprendizaje, aceptando materias tradicionales y saberes ancestrales científicos. El estudiante desarrolla habilidades cognitivas, motrices y lingüísticas, logrando un perfil de salida óptimo. Por lo tanto, se propone fusionar ambos currículos en uno solo a nivel nacional para que todos los estudiantes del sistema educativo público tengan el mismo nivel de conocimiento académico y cultural. Conclusiones. Los conocimientos ancestrales son parte principal de la identidad de Ecuador y deben ser compartidos en la educación. Es importante mostrar su valor y cómo benefician a toda la población, no solo a las comunidades. El reto es evitar que los saberes se pierdan y que las futuras generaciones los aprovechen. La educación es primordial para cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Por eso, la enseñanza debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de los estudiantes, buscando un conocimiento completo que combine la educación tradicional con la intercultural. Esto nos ayudará a entender mejor nuestra realidad, nuestra historia, nuestra ciencia y nuestros saberes, que han sido ignorados por no ser occidentales. Necesitamos una educación integral para todos. La etnoeducación, con su cultura, tradiciones e idiomas, ha impulsado una educación innovadora que mejora las habilidades de los estudiantes y la forma de enseñar de los docentes.
reduce los costos de los materiales educativos, destaca los temas importantes, libera el pensamiento de ideas coloniales y fomenta la creación del conocimiento, siempre respetando y aplicando la filosofía Abhyayala en el currículo ecuatoriano.